en una fiesta de 15 años de una prima. Ese día, dentro de la fiesta y posteriormente, ocurrieron una serie de eventos. Hubo algo que la quiso empañar un poco, ¿no? Pero al final no trascendió y todo quedó muy bien. Estábamos en su casa, la fiesta fue en su casa, pero pasa que es un terreno grande, largo, y la casa que se supone que está a espaldas era la vecindad de mis abuelitos. Entonces, en el transcurso de la fiesta, era, recuerdo que era una noche fría, ¿no? Me dice mi mamá, oye, necesito que vayas por mi suéter y una cobijita que llevaba en ese entonces. Es que está haciendo mucho frío. Ve por ella, ¿no? A lo cual pues yo acepté, pues era mi mamá. El problema era que tenía que salir a la calle y darle toda la vuelta a la otra calle, rodearla para llegar a la entrada, al zaguán de la casa de mis abuelitos, de la vecindad de mis abuelitos. La segunda opción era subirse unos cuartos con mucho cuidado, trepar, llegar a espaldas por la parte de este lado de donde estaba la fiesta, a la casa de mi abuelo. Se tenía que subirme y brincarme. Tenían como una reja ahí para dividir el terreno, las casas. Tenía que subirme con cuidado, brincarme con cuidado y caminar por toda la orilla porque había cuartos de los que rentaba que no eran de losa, eran de lámina. Y tenía que caminar hasta el otro lado, o sea, hasta donde estaba el zaguán, porque ahí había cómo bajarme, porque había unos cuartos en construcción, entonces ahí te puedes bajar con cuidado y ahí estaba la escalera que habían construido para esos cuartos de arriba. Ya que hice todo ese trayecto, pues sí me dio bastante miedo porque del otro lado no había nada, si eran unos 4 metros de altura más o menos. Entonces cuando llegué a los cuartos que estaban en construcción, pues estaba totalmente oscuro, no había luz. Y siempre ahí fue un tema en esos cuartos de abajo, porque siempre le decíamos a mi abuelo o a mis tíos que le pusieran unos focos ahí porque en la noche no se veía nada, estaba oscuras totalmente. Pero siempre hacían caso omiso, ¿no? Muy pocas veces vi algún foco ahí, pero por lo regular siempre estaba oscuro. Y pues ese día era igual. Entonces ya me bajé con mucho cuidado. Estaba totalmente oscuro, les digo que no se veía nada. Entonces empecé a caminar despacio para no tropezarme con las cosas que dejaba ahí la gente que estaba trabajando. Y ya cuando llegué a la escalera que habían hecho, una escalera de cemento, sin barandal, también tenía que bajarme con mucho cuidado porque ahí igual no había luz. Entonces ya me bajé y me regresé, pues para arriba, por donde regresé, pero ahora ya por el patio de la vecindad. Se me hizo raro porque era la única luz que estaba prendida al lugar en donde habíamos dejado las cosas. Entonces me hizo raro porque yo suponía que todos estaban en la fiesta. Pero cuando toqué la puerta oí ruiditos adentro y 3 niños me preguntaron, asustados, ¿quién es? ¿Qué quieres? Y se me hizo raro porque también me asusté yo porque según yo todos estábamos en la fiesta. Los niños, mis hermanitos en ese entonces, mis primos, toda la familia. Y yo respondí, ábreme, soy tal. Entonces abren la puerta, o sea, soy el pasador de la puerta y la dejan así entreabierta. Y sí me dio como temor, ¿no? Porque ahí en esa vecindad, siempre, desde que yo tengo uso de memoria, viví ahí los primeros 8 años de mi vida aproximadamente. Siempre pasaron cosas ahí. Entonces no me abrieron totalmente la puerta, nada más la dejaron así entreabierta. Y yo, agarré el pasamanos y la empujé. Y estaban 2 de mis hermanitos en ese entonces y uno de mis primos. Cuando les vi las caritas, estaban asustados. Y yo en ese momento les pregunté que qué tenían, que qué hacían ahí. Pero que ellos me dijeron que habían ido por dulces. Pero ellos habían salido a la calle de la casa de la fiesta y le habían dado toda la vuelta a la cuadra, vamos a decir. Y llegaron y entraron. Y y de ellos me decían que un señor les había estado tocando la puerta. Porque cuando ellos preguntaban quién era, les respondía efectivamente la voz de un señor adulto. Y que las 2 veces que ellos abrieron la puerta, no había nadie. Que les tocaba, ellos preguntaban que quién era y era un señor. Que ellos pensaban que era alguien de los que rentaba ahí en la vecindad. Y que cuando abrió la puerta no había nadie. Entonces dice que al principio pues no le tomaron en cuenta, ¿no? Siguieron haciendo sus cosas. Ya cuando tenían sus dulces y sus cositas que iban a sacar,
volvieron a escuchar la puerta, la abrieron inmediatamente y no era nadie. Entonces dicen ellos que les empezó a dar miedo. Su miedo fue tal que ya no decidieron salir, ya se atrincheraron, vamos a decirlo así, porque efectivamente cuando estaban diciéndose entre ellos, vamos a salirnos, les volvieron a tocar la puerta y ellos me dijeron que había sido yo, que escucharon mi voz, decirles que abrieran la puerta, pero que uno de ellos se les ocurrió mirar por debajo de la puerta y que no había nadie ahí, pero que escuchaban la voz de alguien, que era la mía. Ellos me dijeron que les abrieran la puerta y que ellos decidieron ya no salir. Y ahí estaban, pues se les veía la cara mal, ¿no? Porque les digo que me abrieron la puerta y cuando yo entré así despacio, tenían sus bolsitas de dulces como para aventármelas. Y les vi las caras pues mal, estaban asustados. Eran niños de 8 años, 10 años. Me dijeron que abrieron la puerta porque vieron los pies de alguien abajo. Pero la primera vez no había nadie. Y oían que una voz les decía que les abrieran la puerta y que esa voz era mía. Y igual, efectivamente abrieron la puerta porque me dijo que, o bueno, no me dijo. Yo siento que se arriesgaron a abrir la puerta porque ya vieron que era yo. Y porque también me habían dicho que no hacía mucho tiempo que habían escuchado mi voz, cuando yo recién había llegado. Pero me decían que ya habían pasado unas 5 veces que les habían tocado la puerta. Habían escuchado a un señor, y la última vez había sido yo, que era mi voz. Y pues ese día les dije que no se asustaran, que había venido por unas cosas que me había mandado mi mamá, porque les digo que allá había 2 de mis hermanos y un primo. Entonces yo agarré el suéter y el abrigo de mi mamá, la cobijita, lo que me había mandado. Y uno de ellos traía llave porque uno de ellos vivía ahí, ¿sale? En esa vecindad ahí vivía, con sus papás, mi tía y su papá. Entonces pues yo como se iban a ir ya los niños conmigo, ya no me iba a subir yo por arriba, ¿no? El que vivía ahí traía llave, nos salimos a la puerta, estaba totalmente oscuro el pasillo, nos salimos a la calle y fue como que, qué bueno, ¿no? Pues estamos afuera. Le dimos toda la vuelta a la manzana, llegamos a la fiesta y por ahí se quiso hacer un pleito y todo eso, pero no pasó a mayores. Entonces termina la fiesta, pero en esa fiesta hubo gente que yo no sabía quién era, ¿no? Y había unas personas en especial que ya después, estando ahí entre la plática, y supe que este matrimonio eran unos compadres de una de mis tías y pues los habían invitado a la fiesta. Entonces estuvieron ahí conviviendo los compadres de mi tía con mi familia, ¿no? Todo muy bien. Pero ya cuando terminó la fiesta, todos nos fuimos, o sea, mucha gente se fue a sus casas, tomó su camino. Otros nos salimos a la calle y regresamos, le dimos la vuelta a la manzana para llegar a la casa del abuelo. Y otros más, los primos más grandes, se brincaron como yo al principio. Entonces todo era, pues alegría, ¿no? Pero en la parte de atrás, en donde se había hecho la fiesta, era un patio grande y les digo que colindaba a las de la vecina de mi abuelo. En ese entonces varios de los tíos y los primos más grandes se quedaron a tomar. Yo me acuerdo que nos fuimos y empezaron a hacer una fogata muy grande, ¿no? Y ahí estaban alrededor del fuego, pues, tomando, ¿no? Cantando canciones, música. Yo tendría unos 14 años en ese entonces. Pues para mí la noche había terminado y teníamos que irnos a dormir, ¿no? Yo no me pude quedar con mis primos que ya estaban allá tomando. Entonces ahí cada quien acondicionó, una de mis tías acomodó a la gente, o sea, para que pasaran la noche. Y esta tía, le dijo a sus compadres que el cuarto de hasta arriba, el cuarto que estaba a espaldas de donde había sido la fiesta, estaba vacío, pero vaya, no estaba rentado. Tenía muebles, tenía cama, tenía su sillón, tenía su televisión en ese entonces. El problema era que el baño, pues, era un baño que ocupaban varios, ¿no? Había 2, 3 baños en la vecindad. Estaban afuera, tenías que salir al patio. Bueno, les comenta mi tía que dejó a sus compadres, les dio las llaves y ellos quedaron allá a pasar la noche. Como ya era de madrugada, pues dice estas personas, porque ya el otro día nos platicaron, que se acomodaron, se recostaron en la cama para ponerse a dormir, pero ellos al otro día nos platicaron que ahí pasó otra situación. Sé que estuvieron platicando un rato y empezaron a quedarse dormidos, cuando de pronto dice que el señor
empezó a escuchar como una mujer estaba tarareando una canción. El señor dice que pues él se imaginó que era alguien que estaba en la fiesta, ¿no? Porque les dijo que estaba a espaldas el patio donde había sido la fiesta. Y el techo era de lámina, no era losa todavía. Entonces él asumió que se escuchaba como alguien, o sea, en este caso una mujer, estaba tarareando una canción. Yo pensó que ella quizás estaba en la fiesta con la demás familia que se había quedado ahí en la fogata y estaba cantando una canción, tarareando una canción. Él dice que era constante, que no se callaba, ¿no? Primero era despacio, así lo escuchaba lejos, a lo que él pensaba que era de aquel lado de la barda, pero de repente, así sin más, dice que lo escuchó ahí en el cuarto en donde ellos estaban. Dice que no quería destaparse porque se le hacía bastante raro. Porque efectivamente mi tía le había dicho que ese cuarto estaba desocupado. Y él pensó que a lo mejor alguien más tenía llaves y había entrado, y en ese punto en el que estaban dormitando, alguien entró y quizás pensó que no había nadie. Esto que pensó lo confirmó porque él, para no asustar a la persona que había entrado al cuarto, él se destapó la cara, se asomó un poco y vio a una mujer sentada en la esquina de la cama, peinándose, tarareando una canción. Dice que encogió un poquito los pies y empezó a codear a su esposa. Y ella no despertaba, ¿no? Y seguía escuchando cómo esta persona tarareaba su canción. Él la volvió a mirar, se levantaba un poco con el codo y esta mujer estaba tarareando su canción y peinándose el cabello. Tenía el cabello todo de lado y veía cómo pasaba y se peinaba. Y se peinaba y tarareaba su canción. Él dice que la vio como si ya estuviera preparada para dormir porque la vio con un blusón blanco. A lo que él, pues dice que en ese momento era más con la pena, empezó a codear a su esposa un poco más fuerte para que se despertara, a lo cual ella respondió y le dijo: mira, creo que alguien entró al cuarto y no se ha dado cuenta que aquí estamos. Ha de ser una señora que es familiar de la comadre, ¿no? Así que la señora se levantó y igual se recostó un poco con su codo, se levantó y la miró, y esta mujer seguía tarareando una canción. Cuando de pronto no se explican cómo sucedió, pero ellos dicen que fue como si el sonido se hubiera ido. Dicen que era un silencio total. Era como si sus oídos estuvieran taponeados, que no había sonido de nada, pero ellos escuchaban solamente a la mujer tarareando esa canción. Cuando le pusieron atención al fondo del cuarto, porque eran 2 cuartitos, 3 cuartitos, no recuerdo, ellos dicen que se veía totalmente oscuro todo. Al fondo no se veía nada de los otros cuartos, y lo único que se veía como que resplandecía más era esta mujer que estaba sentada en el filo de la cama. Pero dicen ellos que no se dieron cuenta que algo no estaba bien, porque fue ese preciso momento en el cual empezaron a sentir miedo, porque esta mujer de pronto volteó más la cabeza, pero todavía el cabello no dejaba verle el rostro. Cuando dicen que hizo este movimiento, ahí sintieron pavor, que no era algo normal. Dicen que ellos se sentaron en la cama y se replegaron hasta la pared, con las cobijas a la altura de la barbilla, abrazados. Y esta mujer que se peinaba el cabello y tarareaba una canción, de pronto dejó su peine en la cama, puso un brazo en la cama e hizo el movimiento como de subirse más hacia la cama para tomar su lugar. A lo cual dicen estos señores que la estaban mirando de cerca, pues que es el largo de una cama matrimonial. Dicen que esta mujer hizo un movimiento como de que se dio cuenta que alguien estaba ocupando la cama y se levantó. Donde dice el señor que agarró a su esposa de la mano, pegó un brinco para bajarse de la cama y irse hacia la puerta, pero él dice que tiene en su memoria cómo estaba totalmente oscuro. Era oscuridad total, lo único que se veía era ella. Parece que sintió que agarró a su esposa del brazo y se la llevó, caminando rápido, sin querer voltear, pero él dice que no aguantó, pues, ese sentimiento de ver qué es. Cuando dice que él sentía que traía a su esposa agarrada del brazo, iba caminando rápido, pero en ese momento de rojo volteó a mirar a la mujer, que en un momento estaba sentada en la cama. Dice que esta mujer tenía el cabello largo así como de lado, y al mismo tiempo empezó a girar su cabeza. Él dice que recuerda que el cabello se le hizo de lado solo, para poder mirarlo bien o para que él la mirara, quién era o qué era. Dice que era una cara calavérica, con una sonrisa macabra.
que lo miró a los ojos y vio cómo sus labios le sonreían. Pero él dice que sentía cómo traía de la mano agarrada a su mujer. Dice que no supo cómo pasó, pero él llegó a la puerta, no encontró el pasador para abrirla y despertó ya cuando casi estaba amaneciendo. Estaba recién salido el sol. Dice que escuchó las risas de gente afuera, divirtiéndose, riéndose. Dice que se despertó totalmente mareado, como si le hubieran dado la golpiza de su vida también, adolorido, adormecido. Y su reacción fue levantarse de inmediato y ir hacia la cama a ver si estaba su esposa, para ver cómo estaba su esposa. Y la miró ahí dormida. Se quedó sentada recargada en la pared y simplemente recostó su cuerpo, lo reclinó y se quedó dormida. Quizás se desmayó. Sé que la despertó, ella despertó y le preguntó qué hacía en la cama si él la había agarrado de la mano. Él traía agarrándole el brazo cuando se echó a correr. Y la señora dice que no lo agarró, que cuando él echó a correr, ella no le alcanzó a agarrar el brazo y que esta cosa que estaba parada enfrente de ellos estiró el brazo como queriendo agarrar algo. Entonces podemos pensar que la mano que el señor agarró pensando que era la de su mujer era la de la cosa esa. Y la señora dice que no recuerda más. Y ya cuando salieron más con miedo que apenados por haber dormido quizás un poco de más, se arrimaron a las risas que escuchaban, que eran unos cuartos más hacia el fondo, más hacia la salida, porque ellos estaban hasta el fondo. Y era la familia que ya estaba desayunando y unos todavía venían con la fiesta encima y andaban muy contentos platicando de lo que había pasado en la fiesta. Pero no contaban con la historia que esta parejita les contaría en ese momento, porque era imposible de ocultar la cara de susto que traían. Pues al final todo se queda siempre así, porque esa vecindad estuvo llena de actividad siempre. Y como lo he comentado en otro capítulo, en otra historia, en esa vecindad siempre hubo actividad paranormal. Después de que pasaban acontecimientos así, lo único que hacían mis abuelos, era traer un sacerdote para bendecir la casa de pies a cabeza. Aunque solo era por un tiempo, ya que la actividad regresaba con la misma intensidad.